exclusiva para líderes. Entrevistamos a Marita Carballo, socióloga, presidente de Voices Investigación y autora del libro La felicidad de las naciones. Le preguntamos qué hace más felices a las personas, el impacto de la incidencia de las redes, la inestabilidad económica, el desempleo y la salud. ¿Qué rol tienen los lazos familiares en nuestro bienestar? La clave para entender las distintas culturas y nuestros propios cambios. Para líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Marita Carballo, destacada socióloga, académica y miembro de número de la Academia de Ciencias Morales y Sociales, Políticas. A su vez, sos vicepresidente del World Survey, ¿no?, de la Asociación Mundial de Investigación. Gracias por recibirnos en tu casa para hacer este reportaje. Muchas gracias, Cecilia. Es un placer para mí estar acá con ustedes y poder expresarme. Hace muchos años que vos te has dedicado a la sociología a través también de la investigación, trabajando en grandes empresas internacionales como Gallup, has vivido en Londres, aportando la mirada de los números, desde los datos. ¿Por qué crees que es tan importante tener el pulso de esos termómetros que nos dan las investigaciones? Mira, es importantísimo, porque es lo que nos permite saber en cada momento qué es lo que la sociedad, la gente, los distintos sectores, los distintos grupos están pensando, sintiendo y necesitan. Permiten a todos, digamos, desde los políticos hasta quienes tienen que tomar decisiones empresarias, a quienes trabajan donde sea, tener información útil para la toma de decisiones. Siempre con sus limitaciones, son encuestas, no nos pueden mostrar toda una realidad, pero sí nos permiten en cada momento saber en qué están los ciudadanos, qué opinan, qué necesitan. Te doy un ejemplo muy concreto, porque a veces uno piensa que sabe porque lo mide en función de su grupo de referencia y realmente cree en algo fuertemente. Y de repente los datos, las encuestas, los trabajos, las investigaciones te muestran que estabas equivocado. Por ejemplo, esto nos pasó a nosotros mucho en pandemia, que a priori, y si vos pensás, las políticas también estaban orientadas hacia las personas mayores. ¿Qué voy a hacer con mi abuelo? ¿Me tengo que ocupar? ¿Cómo se las van a arreglar? ¿Van a sufrir mucho? Y demás. Y después, cuando hicimos las investigaciones, nos dimos cuenta que si bien, por supuesto, sufrieron como todos, lo hicieron en menor medida que otros grupos, los adolescentes, los jóvenes, que estaban en el mundo digital ya, acostumbrados a manejarse de esa manera y que les iba a resultar más fácil. Pero son los que más sufrieron y los que más extrañaron el estar con su grupo de pares. En cambio, los mayores se mostraron mucho más resilientes y se pusieron, digamos, con dificultades, pero enseguida a aprender lo que necesitaban de tecnología para relacionarse con sus familiares y con el mundo. ¿Cuál ha sido la última encuesta o la última investigación que ustedes hicieron
post pandemia y orientada a qué ámbitos, ¿no? Para tratar de entender y de identificar qué tipo de situaciones sociales. Mira, a mí me interesó mucho el tema de la salud emocional, porque también nosotros veíamos en los estudios de felicidad que venimos haciendo hace mucho tiempo que, digamos, se presta mucha atención a la salud física, que por supuesto es fundamental y es una de las causas principales que está asociada a la felicidad, a la satisfacción con la vida, porque bueno, si algo te duele mucho, te sentís mal, es más difícil que te sientas contento. Hay países como el nuestro que la consideran bastante, pero otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en mismo los países europeos como Gran Bretaña, no era algo que no era tan común. Entonces, la pandemia puso sobre el tapete lo que se estaba sufriendo emocionalmente. Y nosotros hicimos una serie de estudios con CISWADE, que los pueden acceder por la web, donde vemos los cambios que hubo. Porque tuvimos la suerte de haber hecho una investigación sobre las emociones en el 2015, que después repetimos en el 20 y en el 21. Con lo cual tenías muy fresco lo que estaba pasando. Viendo el cambio. Entonces te digo algunos datos, por ejemplo. Sentirse muy preocupado en las últimas semanas pasó del 19% en el 2015 al 52%. La cantidad de gente que estaba cansada, todos escuchábamos que la gente nos decía que estaba cansada y hoy continúa como efecto de la pandemia. Pasó de 13% a 40%. Y ese cansancio tal vez no tenía que ver con el desgaste físico, porque fueron 2 años donde tal vez nos hemos movido muchísimo menos de lo que lo hacíamos históricamente. Entonces la incidencia también del cansancio mental, a partir del agobio que representaban una pandemia mundial. Exacto, que te generaba como una fatiga importante. Después, tristes y deprimidos pasó del 14% al 38%, de gente que nos decía que se sentía triste, deprimida. 3 de cada 10 que se sentían muy solos, aún estando todos metidos en la casa. O sea que, y digamos, bueno, y después estaban los que estaban solos. Después, otro tema muy central tuvo que ver, además de con los jóvenes, los adolescentes y los niños, también con las madres con hijos en edad escolar. Sufrieron muchísimo porque tuvieron que estar haciendo de maestras de los niños que tal vez no tenían el manejo absoluto de la computadora, entrar a Zoom, seguir los requerimientos de los profesores, ¿no? Muy difícil. Y además el manejo de la casa, mucha más demanda dentro de la casa y muchas de ellas, la mayoría me atrevo a decir, llevando adelante sus propios trabajos. Exactamente. Entonces fue realmente un momento muy, muy fuerte, donde, como muy bien decís, muchas madres, además de estar sobrepasadas completamente, tampoco se sentían preparadas para ese rol. Y en la Argentina todavía pasa que si bien hemos avanzado mucho en temas de género y la colaboración, digamos, es más pareja, hay más igualdad de género. Al menos en las generaciones más jóvenes, sí, ¿no? Pero digamos, en el hogar todavía falta muchísimo por hacer. Nosotros, si vos ves, por ejemplo, los datos del World Economic Forum, la Argentina en temas de género da 33 entre 145 países, lo cual está bastante. O sea, está ubicada número 33. Sí, que es bastante bueno. Pero ellos lo miden por educación, donde las mujeres estamos bastante bien, aunque todavía nos falta para insertarnos bien en el mundo de trabajo, elegir esas carreras que son donde, digamos, que tienen que ver con la tecnología, con la ingeniería, con todo lo que se necesita. Con el manejo de los números también, porque quienes llegan al más alto a la cima son quienes sin duda tienen un buen manejo administrativo, de gestión. Publicaste varios libros y quisiera detenerme en el de los valores. Sé que es uno de los temas que venís manejando hace muchísimo tiempo. ¿Cuáles crees que han sido esos valores que cambiaron durante la pandemia? Hemos visto una tendencia a mayor solidaridad y a mayor consideración y empatía hacia el otro. Y recuerdo en un reportaje anterior
en donde hablaste de la investigación de la felicidad de las naciones, donde decías que las personas más felices eran aquellas que tenían algún tipo de actividad social o de responsabilidad social, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que la felicidad está muy asociada a las relaciones sociales. Cuanto mejor es la calidad de nuestras relaciones, mejor nos sentimos. Y los argentinos en general, como también los latinoamericanos, nos da también en felicidad comparado con lo que es nuestro PBI, porque tenemos muy buenas relaciones con nuestra familia, nuestros amigos, muy sólidas. Claro, una red familiar Sí, que da una contención muy importantísima. Mira, la verdad es que los argentinos han sufrido mucho en los últimos tiempos. Con la pandemia se sufrió mucho, sobre todo te diría en el año 2020, que hubo ese cerramiento tan grande. Ahí el sufrimiento fue realmente muy grande. También se tradujo en pérdidas económicas muy importantes, o sea que verdaderamente la gente estaba en una situación económica difícil, pero afectó mucho toda la parte emocional. Yo creo que lo más triste de lo que pasa ahora, y tenemos que ver cómo revertirlo, es la poca confianza hacia el futuro. Porque nosotros antes, cuando preguntábamos en Argentina, que estamos bastante acostumbrados, digamos, a estos problemas y estos ciclos tan duros, en general se tendía a pensar de que, bueno, iba a ser un momento, pero que lo íbamos a superar y íbamos a ir para adelante. Y ahora el futuro se ve muy incierto y más negativo que positivo. A mí me sorprendió unos datos que leí también de esta investigación que ustedes lideraron, donde decía que entre los 16 y los 24 años, los jóvenes, 6 de cada 10 estaban teniendo como deseo emigrar del país. Es decir, la situación inversa de lo que vivimos países como la Argentina, que nos desarrollamos gracias a una buena inmigración, ¿no? Yo lo veo como, se habla mucho de los jóvenes y por qué los jóvenes. Yo me pregunto, y creo que el problema radica en qué hicimos nosotros para que esto pase, porque digamos, somos una generación más responsable, cada uno en su lugar, de haber ayudado al país a salir y liderado este país. Y bueno, y lo cierto es que ha habido un fracaso de décadas en Argentina que hace que las condiciones sean muy difíciles hoy, tanto para los jóvenes como para los demás. Lo que ocurre es que los jóvenes lo miran en perspectiva y piensan que si encuentran posibilidades en otros lugares, tienen que tomarlas. Sigue siendo en muchos sentidos un país con muchísimas posibilidades, pero tenemos una incapacidad como para juntarnos, enfocar y resolver esos problemas estructurales que son duros y aprovechar las oportunidades que nos dan. Ahora, por ejemplo, hay oportunidades muy grandes para la Argentina, pero no terminamos de juntarnos todos para decir, bueno, en estos temas, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque realmente necesitamos exportar alimentos, tenemos energía, estamos teniendo lo que el mundo en este momento está reclamando. Marita, ¿cómo crees que la tecnología ha transformado nuestra forma de vivir y de relacionarnos? De alguna manera agradecemos ese alto nivel de desarrollo tecnológico que nos permitió en tiempos de pandemia vernos con seres queridos lejanos o a quienes no podíamos visitar, ¿no? Pero ¿cómo está impactando el uso casi exclusivo de que todo pasa por un celular, la cantidad de horas de exposición ante las pantallas y el hecho de que prácticamente las vivencias son más virtuales, ¿no? Se habla hoy de la cantidad de horas que vamos a pasar en el metaverso que presenciales y físicas. Bueno, es todo un tema. Por un lado, digamos, todo lo que tiene que ver con la tecnología y las redes nos dan unas ventajas increíbles, unas potencialidades, cosas positivas muchísimas. Pero después, bueno, estamos los humanos. ¿Qué uso hacemos de eso? ¿No es cierto? Y además, como es algo que ha avanzado tan rápido, todavía no hemos como aprendido a cómo manejarnos con esa nueva situación. E incluso son situaciones que están muy poco reguladas en algún sentido. Entonces es muy difícil.
el tema, y creo que se requiere sobre todo mucha educación, digamos, que todos comprendamos que lo que hacemos en redes, por ejemplo, puede afectar a otros, qué cosas tengo que pensar antes de escribir o poner algo, tengo que evaluar si me parece que esta noticia tiene algún asidero antes de que es veraz, antes de reenviarla o rebotarla, porque verdaderamente nos está pasando que tiene un montón de beneficios enormes, pero también estamos sufriendo una cantidad de problemas. Sí, de trastornos que alteran la calidad del sueño, ¿no? Exactamente. En los adolescentes hay estudios de UNICEF muy interesantes. Hay hasta impacto físico de salud, pero también impacto que también tiene que ver con, bueno, mucha canalización de bullying a través de las redes, o sea, mucho para trabajar ahí. ¿Qué pasa con la tendencia hacia gobiernos menos democráticos? ¿Crees que es una tendencia? Estamos viendo, por ejemplo, lo que pasó en Europa y está sufriendo toda Europa a partir de una figura absolutamente dictadora que emula algunas políticas hitlerianas, como es el caso de Putin con la invasión a Ucrania y la guerra en la que ha atravesado toda Europa, ¿no? Que pone en riesgo al mundo ante una cuarta guerra mundial. Entonces, ¿cómo esos líderes que no tienen valores que diríamos son aceptados, ¿no? de libertad, de respeto, de inclusión, incluso de respeto mínimo de los territorios del otro, empiezan a llevar la bandera del contravalor? ¿Qué análisis haces de eso y del impacto que tiene a nivel mundial? Hay muchas preguntas que tienen que ver con los sistemas políticos, con la democracia. Y es algo que venimos siguiendo desde los años 80 muy fuertemente. La pandemia agudizó y aceleró todo eso, pero lo cierto es que venimos viendo un descontento con el funcionamiento de la democracia muy marcado en todo Occidente. Es más marcado en el caso de nuestros países, pero también lo veías en Estados Unidos. Una insatisfacción mayor con cómo funciona la democracia y una caída en la imagen de las instituciones y en la confianza que generan instituciones ligadas al sistema político. Cayó mucho la confianza en el Parlamento, cayó mucho incluso la confianza en la justicia. Hay una demanda muy fuerte de la ciudadanía, te diría que prácticamente en todo Occidente se ve a los líderes, a los políticos muy alejados de la gente. Hay una demanda de cambio muy importante y que tiene que ver con mucho de lo que está pasando. Por eso esa polarización, si uno ve por ejemplo Estados Unidos, demócratas y republicanos, siempre eran dos partidos que una vez uno, otra vez otro, pero que tenían que tender hacia el centro para lograr acaparar esa masa de población, que es mucha, que iba... y ahora están completamente enfrentados. Ahora, ¿a qué atribuís que esa histórica participación partidaria, ¿no? Se haya transformado en fanatismos? Porque el riesgo de los fanatismos es que no entienden razones y es que están lejos de entender el consenso que busca el bien común, no el bien individual. Creo, como vos decís, que las sociedades perciben que los líderes se han olvidado del bien común. ¿Qué pensás? Yo creo que hay un alejamiento de las dirigencias de la población, por un lado. Y por otro lado también, digamos, las formas en que nosotros nos relacionamos y en que nos llega la información también ha cambiado. Y, por ejemplo, lo que nos pasa en redes, y nos pasa un poco a todos, es que terminamos escuchando solo lo que viene de nuestro grupo de referencia. Bueno, eso es algo que tiene que ver con los algoritmos, que en definitiva pareciera que vamos perdiendo una mirada más global y estamos cada vez infracomunicados. Y eso también favorece, digamos, que se formen como más grupos, más chicos, que se escuchan a sí mismos. Es un problema que tenemos que revertir, porque no es la idea original para nada. La idea original era
para ampliar, y terminó siendo que en algunos sentidos limita. Has trabajado mucho también en difundir conceptos de sustentabilidad, ¿no? Quisiera saber qué impacto ves que ha tenido el respeto hacia el medio ambiente, la conciencia del cambio climático, ¿no? O del riesgo que representa el cambio climático, y esta tendencia, por ejemplo, en la Argentina, a que un 94% de las personas vivan en grandes ciudades, lo que contribuye aún más a problemas sociales y de contaminación ambiental. Hay un crecimiento de la conciencia en el problema, digamos, hay que bajar eso como a la acción. Y en ese sentido se viene avanzando, pero más lentamente que lo que quisiéramos. Son los jóvenes los que más preocupados y conscientes están, y son muchas veces los que presionan incluso a sus propias familias y padres para que tengan vidas más sustentables. Quisiera preguntarte, ¿qué crees que hace a una persona feliz? Y si es diferente de lo que la hacía feliz previo a la pandemia. La pandemia ha traído algunos cambios, pero en la base lo que la gente la hace más feliz es una buena contención afectiva. Eso es como lo más importante. Sentirte querido y sentir que querés a otros y que podés interactuar en un ambiente agradable y de contención. ¿Qué importancia tiene el dinero en la felicidad? El dinero tiene importancia en el sentido que cuando vos lo mirás por PBI, las naciones con más PBI no necesariamente siempre son las más felices. O hay naciones que no tienen tan buen PBI y que se manifiestan felices. Pero cuando lo miras internamente dentro de cada país, siempre los que menos tienen se declaran menos felices que los que tienen de clase media para arriba. Los países más felices del mundo son los nórdicos. ¿A qué lo atribuís? Mirá, los países nórdicos tienen una cosa, son los más felices, sobre todo los más satisfechos con la vida, como dicen ellos, porque también tienen un sistema, primero que no tiene esas grandes diferencias, porque una de las cosas que pasó en Occidente es que se ha concentrado demasiado la riqueza, y esa concentración es mala para la felicidad. En esos países eso ocurre mucho menos, son países con diferencias mucho menores, y además tienen un Estado que se hace cargo de vos. O sea, nosotros necesitamos más de un familiar, un amigo y demás. Ellos saben que cualquier cosa que les pase, aunque estén solos, hay un sistema de seguridad social que los respalda. ¿Qué pensamos los argentinos? Ese es el título de uno de tus libros, ¿no? Sí. Has sido una autora muy prolífera, pero te pregunto, ¿qué pensamos los argentinos? ¿Por qué crees que hay tantos problemas recurrentes de los que no logramos salir? Bueno, yo creo que los problemas recurrentes, todos tenemos una cuotita de culpa, si querés, pero verdaderamente es un tema más de la clase dirigente, digamos, que no ha sabido, no ha podido, digamos, enfrentar y resolver los problemas de la Argentina. Y se ha hecho ya tan grande el problema estructural que cada vez se hace como más difícil, porque tenemos que cambiar muchas cosas de datos duros, estructurales, pero también de cambio de valores, digamos, en nuestro comportamiento. Y ya estamos como muy seteados, a tener determinadas conductas que no nos ayudan para ese crecimiento y que tenemos que, aprender a revertir de a poco. Yendo a un plano más personal, ¿no? ¿Cómo te afecta a vos como investigadora y socióloga tener acceso a todos estos indicadores? ¿Hay cosas que aprovechás o cambiás en tu propia vida en función de los resultados de tus propias investigaciones? Mira, para mí esto que hago es realmente una pasión. Y nosotros siempre lo que nos pasa, y que es algo
digamos, compartimos los que trabajamos en Voices, es decir que esto nos gusta que se use para la acción. Entonces, buscás en los datos de ver la realidad para ver cómo se puede hacer para revertir lo que no es bueno o lo que podría ser, mejorar lo que podría ser mejor. ¿Qué es lo que más a la gente la asusta, la aterra y la desconcierta? Hoy, claramente, la inflación, es el tema económico. La Argentina ha tenido experiencias de inflación, la gente la recuerda, la está sufriendo hoy y eso genera una inseguridad tremenda. Y después la inseguridad de la delincuencia. El no poder volver a mi casa tranquilo, el no poder caminar siempre en estado de alerta. Y bueno, eso es algo que afecta a todos los sectores sociales y sobre todo, digamos, los sectores sociales más. Has formado una familia lindísima a lo largo de los años y también sos una gran apasionada de esta actividad de sociología que has llevado a lo largo de varias décadas, ¿no? ¿Cómo conviven esas dos pasiones y qué rol tiene en esta etapa de tu vida tus nietos, tus hijos y tu familia? Mira, bueno, los nietos es lo mejor que te puede pasar. Todos los que han experimentado ser abuelos es algo muy particular, muy lindo, increíblemente lindo. Además yo tengo la suerte de tener a mis nietos muy cerca, o sea que los veo todo el tiempo porque viven por acá, así que eso es una maravilla. En cuanto a los hijos, mira, tuve 2 hijos que son muy interesados por todo lo que tiene que ver con la Argentina, con lo social, que también se destacan muchísimo, que mi hija empezó estudiando abogacía, pero terminó haciendo posgrados en sociología, dirigiendo la empresa de TNS en Argentina y ahora dirige la empresa Voices, donde yo también estoy y compartimos muchísimas cosas y estudios juntos. Esta pasión por la investigación, ella la tiene más fuerte que yo, diría. Es difícil. Sí. Y bueno, y mi hijo también tiene una enorme sensibilidad social y es un empresario que, bueno, la pelea mucho, como todo lo que pasa en la Argentina, pero bueno, que se desarrolla, le va muy bien y también está ahí haciendo una empresa que trasciende Argentina, que está en otros países. Con este trabajo de alerta de alguna manera y de compartir información que venís desarrollando hace tanto tiempo, ¿cuál es tu deseo y cuál es tu legado para tu familia y para nuestra sociedad? Mi legado no sé cuál es, sí sé que, digamos, amo a mi familia, que lo que quiero es que mis nietos y mis hijos se puedan desarrollar bien. Ya mis hijos se han desarrollado, pero mis nietos, me gustaría que pueda la Argentina ofrecerles un lugar lindo para vivir y que puedan construir desde acá. Y con mis investigaciones me interesa, como siempre me interesó con lo que nosotros hacemos, es que sirvan para modificar la realidad en un sentido positivo. También se sufre mucho cuando uno ve, digamos, que por ahí cosas que nos estaban diciendo los datos, por ejemplo a nivel global y sobre todo en Occidente, te digo con las democracias y demás, no se hayan tomado como las acciones como a tiempo, cuando estaba bastante visible de que si determinadas cosas no se empezaban a hacer, era bastante previsible que estas cosas ocurrieran. Marita Carballo, muchísimas gracias por haber compartido estos datos tan valiosos y un poquito de tu trayectoria. Un placer.
Seguinos en las redes. No te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.